Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos. La vez anterior estuvimos viendo que como parte de la definición de logaritmos había un conjunto de enunciados básicos a partir de los cuales entonces íbamos a comenzar a desarrollar las propiedades. Y esos enunciados eran los siguientes. Primero, no existe el logaritmo de una base negativa. Es decir, no existe el logaritmo a de b tal que a sea un número negativo, sea menor que 0. Y esto tenía una razón muy simple. Decíamos en esa ocasión que imagináramos el caso de una base negativa, por ejemplo el logaritmo menos 2 de un número o de un argumento positivo como el 8, no existiría, porque menos 2 elevado a cualquier exponente da un número diferente de 8. De hecho, menos 2 elevado a la 3 da menos 8, no da 8. Entonces, como este logaritmo quedaba indefinido para ciertos valores del argumento, el logaritmo de una base negativa, por convención no existe para todos los fines prácticos el logaritmo de base negativa. Por una razón análoga, no existe tampoco el logaritmo del argumento negativo. Y si partimos de el postulado anterior, evidentemente si la base es positiva, si es positivo, no existe ningún número, ningún exponente al que yo pueda elevar a que me dé como resultado un número positivo. Es decir, a elevado a cualquier exponente, a cualquiera, ya sea un número positivo o un número negativo, si a es positivo siempre me va a dar un número positivo. Perdón, aquí puse mayor que 0. El tercer postulado es que no existe el logaritmo de base 0 para un argumento diferente de 0. Si el logaritmo 0 de cualquier argumento va a ser siempre 0, porque ¿a qué número se puede? Perdón, el logaritmo 0 de cualquier argumento no existe cuando ese argumento es diferente de 0, es decir, si b es diferente de 0, porque no hay un número al que se pueda elevar el 0 de modo que me dé un número mayor que 0 o diferente de 0. 0 elevado a n siempre es igual a 0 y siempre es diferente de cualquier número diferente de 0 o cualquier número real diferente de 0. Finalmente, no existe, por la razón anterior, el logaritmo del argumento 0. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier base a diferente de 0 elevada a cualquier exponente me va a dar siempre un número diferente de 0. De hecho, a elevado a 0 es 1. Así que, de hecho, a elevado a la menos infinito tiende a 0. Por lo tanto, no existe el logaritmo de base a del argumento 0. Tampoco existe el logaritmo de base 1 para un argumento diferente de 1. Es decir, no existe el logaritmo 1 de b de modo que b sea diferente de 1. ¿Por qué? Bueno, por una razón también bastante sencilla. 1 elevado a cualquier número me da como resultado 1. Si el argumento es diferente de 1, no va a existir este logaritmo. Y a partir de estos enunciados básicos, habíamos dicho que íbamos a comenzar a trabajar entonces con las propiedades de los logaritmos. Y esas propiedades que la vamos a mencionar primero, la vamos a presentar primero de manera enunciativa y luego la vamos a comprobar. Hay que hacer una pausa aquí y explicar que una comprobación no es una demostración. Una comprobación es simplemente justificar esa propiedad con un ejemplo. Al final del video les voy a dejar un enlace con una demostración más académica de las propiedades de los logaritmos, pero en este video solamente vamos a hacer una comprobación de los mismos. Entonces, la primera propiedad es la que explica
que el logaritmo base A de 1 es 0. Primero la vamos a enunciar y luego la vamos a comprobar. La segunda propiedad es la que explica que el logaritmo de la base es igual a 1. El logaritmo A de A es 1. Tercero, el logaritmo de cualquier potencia de la base, es decir, el logaritmo A de A a la n es n. 4. A elevado al logaritmo A de una potencia de la base es igual a la n. 5. El logaritmo de un producto, el logaritmo base A de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, el logaritmo A de B por C es igual al logaritmo A de B más el logaritmo A de C. 6. El logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos. Si el logaritmo A de B sobre C es igual al logaritmo A de B menos el logaritmo A de C. 7. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Por una razón similar, como veremos más adelante, el logaritmo de una raíz de índice n es igual al producto de 1 sobre n por el logaritmo de la cantidad subradical. O, dicho de otro modo, el logaritmo de base A de una raíz de una potencia cualquiera es igual a C sobre N, o sea, por una propiedad de potenciación que ya ustedes conocen, y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. La última propiedad se denomina propiedad de cambio de base y es muy importante porque con ella trabajamos muy frecuentemente en los ejercicios que involucran logaritmos. Y esa propiedad lo que indica básicamente es que el logaritmo A de B es idéntico al logaritmo de cualquier base n de B dividido entre el logaritmo de esa misma base de A. Esta propiedad es muy importante porque nuestras calculadoras generalmente trabajan solamente con logaritmos de base 10 y con logaritmo natural, es decir, logaritmo de base e. ¿Se acuerdan del número e? Aquí cuando trabajamos toda esta propiedad que hemos estado diciendo, igual que los postulados básicos que mencionamos anteriormente, tienen base a, pero a es cualquier número mayor que 0, como vimos en la definición de logaritmo, es mayor que 0 y diferente de 1, por lo cual el número e incluye al logaritmo natural. Y generalmente, cuando hablamos del logaritmo de base 10, el logaritmo de base 10 no se marca, es decir, el logaritmo de base 10 simplemente se escribe como logaritmo. Igualmente, el logaritmo de base e simplemente se escribe ln, o logaritmo natural, como se le conoce también. Eso implica, esa propiedad, la propiedad número 9, que en nuestra calculadora, si se nos pide el logaritmo a de b y no tenemos la base a, pudiéramos trabajar sencillamente con el cociente del logaritmo de b, recuerden que cuando no marco la base, porque base 10, entre el logaritmo
de A. O, si lo prefieren, con el logaritmo natural, que es base E de B, entre el logaritmo natural de A. Porque la propiedad lo que dice es que se puede utilizar cualquier base. Y en nuestra calculadora siempre vamos a tener disponible la base 10 y la base E. Entonces vamos a hacer ahora algunas comprobaciones de estas propiedades. Vamos a comenzar con la propiedad número 1. Entonces vamos a tener siempre, primero, esta propiedad lo que decía era que el logaritmo de base A de 1 es igual a 0. Y eso es fácil. Recuérdense que cuando definimos el logaritmo como operación, cuando hablamos del logaritmo como operación, habíamos dicho que todo logaritmo tiene una forma exponencial. Si escribimos este logaritmo en su forma exponencial, diría A elevado a la 0 es igual a 1, lo cual es cierto, como sabemos, para todo A diferente de 0. Y A siempre es diferente de 0 porque es uno de los postulados básicos de la logaritmación, es decir, no existe el logaritmo de base 0. Por lo cual la primera propiedad es bastante sencilla de comprobar. La segunda propiedad es la que indica que el logaritmo de la base es igual a 1. El logaritmo A de A es igual a 1. De nuevo, si escribimos ese logaritmo en forma exponencial, es más que evidente que A elevado a la 1 es igual a A. Es decir, ¿a qué número yo tendría que elevar A para que me diera 1? Por eso el logaritmo de la base es igual a 1. De una manera parecida se resuelve la tercera propiedad, que es la que indica que el logaritmo de base A de una potencia A a la n es igual al exponente a n. De nuevo podemos volver a escribir este logaritmo en forma exponencial y es inmediato el resultado. El logaritmo, A elevado a la n es igual a A elevado a la n. La base elevada al resultado es igual al argumento, que es A a la n. Y esta identidad es bastante obvia. Además lo podemos comprobar con un ejemplo. El logaritmo 2 de 8, con el que hemos trabajado anteriormente, todos sabemos ya que es 3. Por el tema de que 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la 3 es igual a 8. Bueno, recuerden también que 8 es 2 a la 3, por lo tanto lo que estamos diciendo es que el logaritmo 2 de 2 a la 3 es igual a 3, con lo que es más que evidente el resultado de la propiedad número 3. La propiedad número 4 es la que indica que A elevado al logaritmo de base A de una potencia de A es igual a A elevado a esa potencia de A. Bueno, esta propiedad también es muy obvia porque si nosotros nos damos cuenta, lo que está como exponente a la izquierda de esta identidad, de esta igualdad, es logaritmo A de A a la n, que es precisamente la propiedad número 3 y que ya vimos que su resultado es n. Por lo tanto, si sustituimos, aquí lo que dice es A a la n es igual a la n. Por lo que la demostración es prácticamente inmediata. La comprobación, perdón. Luego nos queda la propiedad número 5, que es la que indica que el logaritmo, esta propiedad muy importante, que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Vamos a tomar un ejemplo básico. Por ejemplo, el logaritmo de 9 por 3. Vamos a tomarnos ese ejemplo. Si tuviéramos el logaritmo de 9, logaritmo base 3,
el logaritmo de base 3 de el producto de 9 multiplicado por 3. Según la propiedad anterior, la propiedad número 5, eso debería ser el logaritmo de base 3 de 9 más el logaritmo de base 3 de 3. De este lado de la igualdad nosotros tenemos 9 por 3 igual a 27, por lo tanto eso es equivalente al logaritmo 3 de 27, que es igual entonces al logaritmo 3 de 9 más el logaritmo 3 de 3. El logaritmo 3 de 27 es igual a 3, el número al que hay que elevar. El número al que tenemos que elevar 3 para conseguir 27 es 3. Y el logaritmo 3 de 9 es 2. El logaritmo 3 de 3 es 1. Y evidentemente, prácticamente queda confirmado o comprobada la propiedad por el cumplimiento de esta igualdad. Vamos ahora a desarrollar la propiedad número 6, que es la que indica que el logaritmo de la base, el logaritmo de un cociente es igual, vamos un poquito para acá, hasta aquí. Vamos a demostrar aquí en este espacio la propiedad número 3. Que es la que indica, la propiedad número 6, que es la que indica que el logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos. Vamos para eso a hacer un pequeño ejercicio como el anterior. Vamos de hecho a tomar los mismos números. Por ejemplo, el logaritmo base 3 de 27 sobre 3 tendría que ser igual al logaritmo base 3 de 27 menos el logaritmo de base 3 de 3. De este lado de la igualdad tendríamos 27 sobre 3 igual a 9, o sea que no, tendríamos el logaritmo base 3 de 9 igual al logaritmo 3 de 27, que ya sabemos que es 3, y el logaritmo 3 de 3, que ya sabemos que es 1. Pero el logaritmo 3 de 9 es el número al que hay que elevar 3 para que dé como resultado 9, es 2. Y 3 menos 1 es 2. Con lo que se cumple la igualdad comprobando la propiedad número 6. Tenemos entonces la propiedad número 7, que es la que indica que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Imaginémonos de nuevo un ejemplo, un caso, como el logaritmo 2 de 32. Todos sabemos que eso es igual al logaritmo 2 de 2 elevado a la 5. Según esa propiedad, la propiedad número 7, ese logaritmo debería ser igual a 5 veces el logaritmo 2 de 2. Y es evidente, porque el logaritmo 2 de 2 a la 5 ya habíamos demostrado comprobado en la propiedad
número 3, que era igual al exponente, es decir, a 5. Y de este lado tenemos la propiedad número 2, logaritmo 2 de 2, que ya también habíamos comprobado que era igual a 1. Por lo tanto, aquí tendríamos 5 multiplicado por 1. Y evidentemente 5 por 1 es 5. Queda entonces la propiedad número 8. Número 8 es la que indica que el logaritmo de una raíz es igual al cociente del logaritmo de la base entre el índice de la raíz, que también lo habíamos escrito como 1 sobre el índice por el logaritmo de la base. Dos formas distintas de escribir lo mismo. Esto en realidad ya está comprobado con la propiedad número 7, con esta propiedad, porque lo único que tenemos que recordar es que en realidad una raíz es una potencia fraccionaria, es decir, una de las propiedades de la potenciación y la radicación es que p elevado a la a sobre b es igual a la raíz b de p elevado a la a. Por lo tanto, si ya demostramos que el logaritmo de una potencia n es igual a n por el logaritmo de la base, entonces es evidente que cuando se trata de una raíz podemos escribir esa raíz en su forma de potenciación, que sería 1 sobre n, y aplicar entonces la propiedad número 7 y quedaría en evidencia esta propiedad, o comprobada esta propiedad número 8. Y podemos hacer un ejemplito también. Por ejemplo, imaginen que tuviéramos el logaritmo de base 3 de la raíz cuadrada de 81. La teoría, o sea, la propiedad número 8 lo que dice que eso debería ser igual a un medio del logaritmo 3 de 81. Y si vemos de este lado, si desarrollamos este lado, el lado izquierdo, vemos que la raíz de 81 es 9 y que el logaritmo 3 de 9 nos da un valor. Y de este otro lado tenemos que el logaritmo 3 de 81 es igual a 4, por lo tanto aquí diría un medio por 4. ¿Cuánto da el logaritmo 3 de 9? 2. 3 elevado a la 2 es igual a 9. Y del lado derecho tendríamos un medio por 4 que también es igual a 2. Con lo que queda comprobada o justificada con este ejemplo la propiedad número 8. Faltando solamente para finalizar la propiedad número 9, que es la propiedad del cambio de base que les había dicho al principio que era muy importante para nosotros trabajarla. Y lo que dice esta propiedad básicamente es que el logaritmo a de b, o sea el logaritmo de cualquier base a para cualquier argumento b es igual al logaritmo de una base cualquiera n, claro, mayor que 0 y diferente de 1, de b entre el logaritmo de esa misma base de a. Vamos a ver un ejemplo práctico. Imaginemos el logaritmo 4 de 64. Según la propiedad anterior, eso debería ser igual, por ejemplo, al logaritmo de cualquier base que se nos ocurra. Puede ser base 10. Yo voy a tomar por conveniencia para este ejemplo la base 2, porque tanto el 4 como el 64 son potencias de 2. Y la propiedad lo que dice que debe ser igual al logaritmo 2 de 64
entre el logaritmo 2 de 4. Es decir, el logaritmo de la base que yo he escogido, que en este caso fue 2, de 64, entre el logaritmo de esa misma base que escogimos, 2, de la base original. Si desarrollamos el lado izquierdo de la ecuación, vamos a tener el logaritmo 4 de 64 es 4. 4 por 4, 16, perdón, es 3. Y el logaritmo 2 de 64 es 6. El logaritmo 2 de 4 es 2. Y claro, 3 queda igual a 3. 6 entre 2 es 3. Por lo que hemos hecho una comprobación de las 9 propiedades de la logaritmación que enunciamos al inicio del video. De nuevo les repito que esto es una comprobación, no una demostración. La demostración ustedes la pueden ver en el enlace que les he dejado en la parte inferior izquierda del video, y es una demostración un poquito más académica.